Hola, muy buen día a todos. El día de hoy en la clase vamos a estudiar lo que es la naturaleza del átomo, así como las diferentes teorías o modelos atómicos hasta llegar a la consecución y entendimiento del átomo tal y como lo conocemos actualmente. La pregunta es, ¿qué es un átomo? Un átomo, en los conceptos más esenciales o más simples, es la unidad más pequeña de un elemento químico, que mantiene su identidad y propiedades y que no es divisible mediante procesos químicos, pero sí mediante procesos físicos, y que actualmente los conocemos como partículas subatómicas, como lo que corresponde a los quarks, a los bosones, a los mesones. Pero bueno, no nos salgamos de la idea del concepto del átomo. Observamos acá en esta figura lo que corresponde específicamente a una representación física planetaria definida por Niels Bohr y que nos da una idea general de lo que es el compuesto o las partículas de las que están compuestas un átomo. Realmente un átomo está formado por electrones con cargas negativas, neutrones con cargas cero y protones. Tomemos en cuenta acá los colores. El núcleo central de nuestro átomo pues está compuesto específicamente de protones y neutrones. Se supone y se habla así en la física clásica de que el núcleo central de lo que es un átomo es totalmente positivo y que orbitan alrededor de él los electrones en una órbita semicircular o elíptica. Vamos a conocer el día de hoy los diferentes modelos atómicos propuestos hasta el entendimiento que conocemos hoy en día. El entendimiento del átomo ha sido bastante lento, sin embargo, pues prácticamente tenemos actualmente las ideas más completas en lo que es la mecánica cuántica. Veamos entonces. Por ejemplo acá, observamos específicamente lo que es un átomo. No definimos si es un átomo de hidrógeno, uno de helio, o lo que nos atañe en nuestro curso, si es un átomo de cobre o uno de aluminio. Básicamente se presenta específicamente eso al respecto. Tenemos que tener presente que en el núcleo de lo que es un átomo hay igual cantidad de protones con cargas positivas e igual cantidad de neutrones con cargas nulas. Y específicamente, si observamos esta otra gráfica acá, en la cual únicamente estoy representando una forma más simple de verla, pues vemos que el electrón está girando en una órbita prácticamente circular. Vamos a ver algunas ideas más adelante al respecto. Tenemos específicamente entonces en lo que es un átomo electrones. Tenemos protones y tenemos neutrones. Específicamente a nosotros nos atañe la idea de lo que es el electrón, porque el electrón es la partícula que de por sí es la portadora de una carga eléctrica. Carga eléctrica que, como veremos un poco más adelante, fue descubierta por un personaje histórico y que prácticamente a él le debemos que se sepa que el electrón tiene una carga eléctrica. Los protones y los neutrones están básicamente enlazados, o mejor dicho, unidos en el núcleo. El núcleo que es totalmente másico y que prácticamente pesa unas 1892 veces más que un electrón. Si nos empezamos a analizar un poquito más allá, podemos definir, por ejemplo, un átomo de la siguiente manera. Pensemos que colocamos en el centro de un campo de fútbol una canica, con la masa que nos imaginamos, y que las sillas en la grada del estadio, cada silla son los electrones orbitando alrededor del núcleo, pero cada silla pues pesa muchísimo menos que lo que es el núcleo principal. Cada electrón pesa 1892 por ahí veces menos que el propio átomo, que el propio núcleo del átomo, y que le decimos que es másico. Ahora bien,
Quienes están en movimiento siempre son los electrones. Eso nos lleva específicamente a el siguiente modelo, el modelo planetario, definido por Bohr, en el cual observamos un electrón en un giro constante alrededor, el electrón en un giro constante alrededor de lo que es un núcleo, a una distancia r. Tenemos la carga de lo que es el núcleo positiva, tenemos una fuerza de atracción del electrón hacia lo que es el núcleo, tenemos una aceleración radial o centrípeta y lógicamente una velocidad tangencial. Veremos en una clase posterior cómo se relacionan estos parámetros que corresponden específicamente a lo que es la fuerza, que la conocemos como la fuerza de Coulomb. Desde la mecánica clásica, pues hablamos de la fuerza de Coulomb y la interacción que tiene el campo eléctrico y el papel que juega en el movimiento electrónico. Muy bien. Veamos ahora y conozcamos un poco más sobre los modelos atómicos. El primer modelo atómico lo describió este personaje, Demócrito, en el año 349 a.C. Demócrito fue el primero que habló sobre una teoría atómica del universo. Indicó que los átomos eran eternos, eran inmutables, indivisibles, y que no cambiaban en ningún momento, que no podían dividirse en partículas más pequeñas. Es decir, ideas que prácticamente dieron origen a lo que actualmente conocemos. Y sabemos perfectamente que Demócrito, al indicar que no se podían dividir, dio las primeras ideas sobre el que es el comportamiento del átomo y los electrones. Una idea básicamente bastante antigua y de la cual se deriva la palabra átomo. Es decir, en la época de Demócrito se definió la palabra átomo, que tiene como significado sin división. Lógicamente, siglos después, John Dalton, un químico y matemático británico, postuló unas nuevas ideas sobre el modelo atómico, y pues siempre basándose en las ideas preliminares de Demócrito, llegando a una conclusión que también era una esfera indivisible. Sin embargo, todavía Dalton dio algunas ideas adicionales. Indicó que lo que es el átomo es como una esfera. Es una esfera muy diminuta, indivisible e indestructible. También indicó, bajo otras ideas, que el átomo es idéntico cuando pertenece a un mismo elemento, pero también que son átomos diferentes si pertenecen a diferentes elementos, y lógicamente tendrán masas totalmente diferentes. Entonces, también indicó que sin división, mejor dicho, no se podía dividir a través de una reacción química. Simplemente se podía dividir a través de una reacción física. Habló también de que el átomo formaba estructuras simples y que se podían combinar con otras formas para formar compuestos. Es decir, compuestos químicos o enlaces que hoy en día conocemos como covalentes. Finalmente, Dalton indicó que si combinamos compuestos químicos de dos distintas materias, podemos formar un compuesto distinto. Las ideas de Dalton pues dieron origen a los primeros principios de lo que hoy conocemos como conservación de la energía. Actualmente pues esas ideas están, digámosle, ya no son válidas porque la conservación de la energía nos indicaba que no habían partículas más pequeñas en las que se podría dividir. Sin embargo, hoy en día sabemos que sí existen, pues corresponden a las partículas subatómicas, los quarks, los neutrinos, los bosones. Pero bueno, como tal, para la época de Dalton, en la cual no habían aparatos sofisticados, pues lógicamente eso fue un gran avance. Ahora bien,
Thomson. La idea de Thomson, un físico británico que vivió de 1856 a 1940, él fue el que descubrió realmente la presencia del electrón. Thomson indicó que el átomo se parecía más que todo a un budín de pasas, un pequeño pudín que tenía, como podemos observar acá, una serie de chispas de chocolate, podemos llamarlo así, y quedó bajo esa idea. Sin embargo, ese modelo pues era una idea preliminar y más avanzada hacia lo que seguía. Posteriormente, Gilbert Lewis formuló otro modelo atómico, el que le llamó diagrama de puntos, basados en cubos, como los podemos ver en esta figura. Y Lewis explicó que los átomos podían estar en las esquinas de lo que corresponde a estos cubos y que era como estaban distribuidos los átomos y los electrones. Este concepto de Lewis dio idea preliminar a lo que es la valencia. Si recordamos nuestros cursos de química general, pues la valencia del electrón implica básicamente aquellos electrones que se pueden enlazar en el último nivel de energía para formar compuestos más complejos. Entonces, ese último nivel de energía es denominado el nivel de valencia. Posteriormente, en el año 1911 a 1913, existió la nueva teoría atómica, la teoría de Ernest Rutherford, y en la cual prácticamente nos hablaba Rutherford acerca de un modelo mucho más atractivo, es decir, un modelo en el cual los electrones giraban alrededor de lo que era el núcleo. Básicamente, ese giro para nosotros es la idea, digámosle, más reciente de lo que corresponde a la teoría atómica actual. A partir de ahí empezaron otros estudios mucho más puntuales, digámoslo, y que básicamente presentaron un avance mucho más significativo. Rutherford habló de que había un núcleo y que también había una nube electrónica o una nube de electrones que rodeaban al núcleo y que giraban a gran velocidad. Rutherford, sus ideas preliminares le valieron el premio Nobel bajo unos estudios similares y también por el estudio de las partículas radiactivas alfa, beta y gamma. La idea de Rutherford prevaleció y fue su estudiante Niels Bohr en 1913 quien terminó de formular las ideas preliminares de Rutherford. Bohr habló de que los electrones giraban en órbitas circulares y estables, lo que implicaría a una distancia r, con un radio, pero el cual no se podía calcular. Bohr habló de niveles de energía en los que están girando en todo momento esos electrones. Aunque no es imposible observar que los electrones estén en un giro circular, pero hubo unas ideas del Bohr para formular un poquito más allá y un modelo atractivo al cual se le llamó el modelo planetario. Lógicamente, tal y como giran los planetas en nuestro sistema solar. Finalmente, Bohr indicó que cada vez que un electrón ganaba un nivel de energía o perdía un nivel de energía, irradiaba o generaba radiación dentro de una frecuencia determinada. Frecuencia que puede ser determinada a través de fórmulas muy específicas. Los estudios de Bohr y Rutherford dieron idea todavía a Arnold Sommerfeld, y el cual básicamente cambió la idea del modelo planetario y el giro circular por un giro elíptico, en donde los electrones giraban alrededor
de lo que era el núcleo con cierta excentricidad, y que básicamente las órbitas que tenían que seguir eran en todo caso, elípticas, estando siempre lo que corresponde al núcleo en el centro. La idea de Sommerfeld dieron paso al descubrimiento de lo que es el número cuántico azimutal, y que a la postre se le conoce como la excentricidad. Mientras más grande era el número, más elíptico iba a ser el movimiento de lo que es el electrón. Si vemos en la figura, la línea en color verde que está aquí presente es el nivel de energía más interno, que tiene la mayor excentricidad, y como ven ustedes ahí, la forma elíptica es mucho más extensa. Erwin Schrödinger dio inicio a lo que es el modelo cuántico, un modelo por demás mejorado y en el cual se separaba de la relatividad. Era un modelo no relativista, en el cual el electrón no estaba en una órbita determinada. Es decir, no se podía determinar en qué órbita estaba con exactitud. Sin embargo, Schrödinger dio una serie de fórmulas muy específicas en las cuales se podía predecir con cierto grado de exactitud, me imagino, la posición del electrón girando. Ahora bien, estas son las ideas principales de lo que corresponde a lo que son los modelos atómicos. Sin embargo, estos personajes dieron como la pauta final la idea y el concepto ya unido de otros estudiosos del tema. Por ejemplo, Avogadro, Becquerel, que en 1896 descubrió que el electrón tenía carga eléctrica. Bueno, no lo descubrió, sino que intuyó a partir de una serie de experimentos. Y efectivamente, Millikan confirmó en 1916 que el electrón tiene carga eléctrica. En 1932, Chadwick descubrió que el átomo tenía neutrones. Previamente, Ernest Rutherford había descubierto que el núcleo estaba formado de cargas positivas, a las cuales llamó protones. Rutherford en 1919 descubrió que el núcleo era positivo. Por demás, podemos ver que los modelos atómicos actuales han modelado de cierta manera los conocimientos que tenemos acerca del mismo. Cada uno de los estudiosos y físicos del tema incluiría desde lo que corresponde a Demócrito, por Dalton, que dieron los primeros pasos al respecto, Thomson, Lewis, Rutherford, Bohr, Sommerfeld y Schrödinger, dieron una idea mucho más puntual de lo que corresponde a este modelo. Actualmente, la mecánica cuántica y relativista se encarga de explicar con mucha mayor propiedad cómo está configurado un átomo. A la hora de átomo me refiero a cualquier elemento de la tabla periódica química, la que todos conocemos. Muy bien, entonces, habiendo estudiado esto, básicamente son las ideas principales de lo que corresponde a los modelos atómicos. Para una mayor información, pienso que sería adecuado ir a observar un poquito más de historia en videos tutoriales, en cualquier página online en la cual hable de historia. O básicamente también podríamos ir a uno de esos canales actuales en los cuales hay una serie de películas o cortometrajes acerca de toda esta maravilla que es la física. Muy bien, nos vemos el próximo día en una siguiente clase.